Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hola Sapsa 17, bienvenida. Luciana, bienvenida. Como una manta abrigada en invierno que te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Cuéntenme, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Dónde están? Prado, Tucumán. Luciana, Puerto Madre. A ver, el resto. Encanta este espacio federal. Como una manta abrigada en invierno que te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Dale. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da Hola María Raquel paz. Subarzo, desde Mar del Plata. Buenas tardes Alicia. Estamos escuchando un canto al alma. Un canto al alma que nos canta El Abrazo, que me encanta esta canción. Me encanta. Cuéntenos de dónde están, de dónde nos están escuchando. Como una manta abrigada en invierno y te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un Hola, Estudio abrazo Jurídico me Bustos, desde das, Junín de los Andes, qué bueno. Feliz martes de carnaval, nos decía María Raquel. un abrazo Ahora llegó te Nene doy, un Brí, de abrazo donde me das, Cristóbal de Zamora, de Chile, calma el bienvenido. alma y la paz. Qué lindo, cómo me gusta esta canción. Bueno, vamos a invitarla para estar en tu video en vivo, dice Nene Brí, pero no sé de dónde estás, de dónde venís. Ah, es Nene Briseño, Nene Briseño debe ser. A ver, Alicia. Hola, profesor. Ay, ¿de dónde será que soy profesor tuyo, Nene? Ahora me vas a contar, vas a escribir de dónde fue tu profesor, Nene. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? Marinés, mira, Hola, está la Marinés. teacher. Portate bien que está la teacher. Besito a la Un teacher. cariño a El- todos los que estaba viendo que ya se han unido también al programa. sí, sí, unas cuantas que están unidos. Desde Chile, San Martín de los Andes. Ah, del diplomado de mediación debe ser de Valparaíso. Pues tenés a otra profesora tuya, Nene, entonces aquí a Marinés. Y está Tenemos, claro, Cristóbal,
está Cristóbal Alzamora, y Pepita, estamos Pepita Cano, de Tucumán. de Tucumán, qué lindo. Y a ver quién más estaban, dijeron de otros lugares, a ver, Junín de Sé que los Andes, bueno, Junín de los Andes me pareció. ahora sí, de Valparaíso, nene, sí. Estamos federales e internacionales, qué bueno, qué lindo. Cada vez más. Bueno, Ale, sí, sí, nos expandimos. Bueno, Ali, una vez más, gracias. Gracias por estar siempre disponible. Lamento que no pudimos hacerlo el otro día, pero bueno, se frustró porque cuando no hay electricidad acá no tengo tampoco internet y los datos muchas veces no funcionan bien. Así que bueno, por eso lo suspendimos. Pero bueno, una vez más, Puerto Madryn, cierto, Luciana de Puerto Madryn. Una vez más, mi agradecimiento y cuento muy breve para los que no te han visto anteriormente, que nosotros hacemos un chiste interno, a portarse bien los dos, nos dice Marinés, obviamente, vamos a hacer buena letra. Eh, tenemos un chiste interno que es que somos primos, es decir, porque compartimos el apellido González, pero los González somos muchos. Igual somos primos del corazón, digamos, tenemos mutuamente un cariño y un respeto muy importante. Yo la verdad que valoro mucho tu amistad y valoro mucho también tu tarea y tu profesionalismo. Así que bueno, aquí estamos. Bien. Directora de Mediación Familiar de la provincia de Neuquén, eh, Alicia González Vitale. Estamos para, ahí saluda a Cris Alzamora desde Valparaíso también, saluda con su banderita chilena, un corazón y la banderita argentina. Qué lindo. Iliana de la Fuente Papich de La Rioja, bienvenida Iliana también. Bueno, adelante, contanos, compartamos un poquito esta idea de charlar sobre, sobre coordinación parental. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, Guille, y dado que está Marinés en el público presente, creo que fue la persona que me hizo conocer a este primo del alma hace por allá, no sé, por el 2010 más o menos. Y bueno, y después nos fuimos encontrando en distintas actividades de la Unión de Mediadores Prejudiciales, congresos mundiales de mediación, encuentros que se hacían en distintos ámbitos. Solíamos tener largas charlas en Buenos Aires, la mayoría. Después cuando viniste por el Valle dando clases en Villa Regina para la Universidad de Río Negro, creo que también tuvimos 2 o 3 ocasiones de compartir estas largas charlas que la verdad que se nos iban las horas, ¿no? Así que, y agradecerte, hoy pensaba en nuestro encuentro, porque, bueno, yo no soy muy proclive al Instagram. De hecho, ingreso generalmente a buscar algo, no con asiduidad. Entonces, Diálogos Colaborativos ha sido un espacio de difusión y me parece de construcción de redes ya a nivel internacional, ¿no? Porque se han ido sumando gente de España, de México, de Chile y bueno, y de otros lugares y a lo largo y a lo ancho de Argentina, así que está cada vez más extendido. Esto de la coordinación de parentalidad, yo te agradezco que le dieras este espacio porque me parece que requiere de mucha difusión y conocimiento en general en la población y en particular en los profesionales también, ¿no? Eh, si bien por ahí podemos decir que la coordinación de parentalidad es algo que parece nuevo, no lo es. Lo que pasa es que no ha tenido la suficiente difusión, sobre todo en Argentina, y que inicialmente, por allí hace alrededor de unos 20 años, un poquito más, empieza a implementarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires con 2 profesionales que se habían capacitado en el extranjero, en Estados Unidos puntualmente, como es Liliana Sanuso y Lía Bike,
que fueron creo, dos referentes nacionales muy importantes y que también capacitaron en otros lugares de Argentina y del extranjero. La coordinación de parentalidad es un modelo o un método de resolución de conflictos que tiene como único y principal objetivo el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, es decir, de los hijos. Cuando tras la ruptura de la relación de la pareja, nosotros decimos, los niños, lo decimos gráficamente, los hijos e hijas quedan atrapados en el conflicto de los adultos, pero no simplemente aquellos tironeos que generalmente la mayoría de las rupturas solemos verla en distintos escenarios, como en el escenario de la mediación o en escenarios también judiciales, o a veces en los escenarios de una terapia, ¿no? Sino cuando ya o hay una alta judicialización o un alto nivel de conflictividad entre los progenitores. Entonces esto genera un daño muy importante para el desarrollo y para el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, y la coordinación de parentalidad llega como aquel, yo le digo, programa para encauzar esta situación pensando exclusivamente en el bienestar de los niños y niñas y que seguramente el bienestar de ellos va a colaborar también en el bienestar de los adultos, en la elaboración de los proyectos de vida post separación o post ruptura, ¿no? Entonces, en Argentina, actualmente tengo conocimiento que además de esta experiencia que se sigue desarrollando en Buenos Aires, con las profesionales que comentaba recién, también en Salta desde el año 2007 con una querida amiga que hoy no está físicamente con nosotros, como es Machu, comenzó a interiorizarse en esta figura y a trabajar con familias que hasta la fecha sé que, a pesar de que ella ya no está, ha seguido ese programa en Salta, si bien no tengo las últimas noticias de cómo están trabajando, pero sé que fue un hito significativo para la provincia y para las familias beneficiadas de este programa de coordinación de parentalidad. Y después, por ejemplo, nosotros comenzamos el año pasado, si bien la pandemia fue una dificultad, ¿no? En muchos sentidos, obviamente, pero concretamente en relación a este programa, porque tuvimos que diseñar todas nuestras modalidades de intervención desde la virtualidad también, ¿no? Con los cambios y ajustes que eso requiere y que muchas veces lentifica y que, bueno, que por supuesto lo tuvimos que ir adaptando a las posibilidades de cada lugar. Y después en Córdoba también tengo conocimiento que se están realizando investigaciones de casos que han sido, digamos, diagnosticados para coordinación de parentalidad. Entonces me parece que para quienes trabajamos en resolución alternativa de conflicto o adecuadas de conflicto, que a mí me gusta más utilizar este término, ¿no?, de resolución adecuada, la coordinación parental puede ser, cuando es diagnosticada esta necesidad, pueda llegar a ser algo muy, muy importante, muy positivo para los hijos. Y allí aparece Caucus. Caucus, te saluda Caucus Hope. Sabés que cuando lo estabas escribiendo recién, se me pareció que hay otra escena en donde me parece que puede aparecer la importancia, puede emerger, se ve la situación del conflicto en la familia que afecta a los niños, que es la escuela. En la escuela, muchas veces las intervenciones que nosotros tenemos en el equipo de mediadores escolares tienen que ver con situaciones en donde hay tensión entre papá y mamá,
Y eso se ve reflejado no solamente en las conductas de los niños, sino por lo tanto, las acciones de estos niños, sino también en la relación entre estas familias y la escuela, con la directora, con la maestra o el maestro. O sea que también ahí hay un escenario, más allá del jurídico, por supuesto, del psicológico, y esto que vos describías también, y la mediación, por supuesto, también, en donde esto me parece que puede ser un recurso muy importante, porque la escuela también queda un poco huérfana. Por supuesto que hay equipos de apoyo, psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos que ayudan a las escuelas, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero en la especificidad, me parece, que también es un espacio en donde debería poder estar, conocerse, donde podría poder sentirse como un recurso. Ahora te voy a preguntar un poquito, bueno, eh, me conmueve que la menciones a Machu, o sabes que, bueno, para todos nosotros, Machu Rochi, Salta, que ya no está con nosotros, presencialmente, pero energéticamente seguramente nos está ayudando a todos nosotros. Entonces, que no tenía tan presente la experiencia de allí, así que seguramente buscaré también la manera de que, no sé, seguramente a través de Marinés o tuya, podamos contactarnos seguro. con el equipo a ver en qué están. Quería avisarte, contarte alguna cosa. ¿Quiénes están por aquí? A ver, espera que se me puso oscuro esto. Cuando se me pone oscuro, tengo que hacer algo. Me enseñaron que tengo que hacer algo que ahora quiero ver cómo era que se hacía. Ah, acá, tengo que, porque cuando se pone oscuro no puedo leer. ¿Viste? Bueno, entonces, quiero contarte algunas cosas. Está Verónica Pino, de Mar del Plata, hola Vero, Vanessa Paz, también, Vero Moyano, que es de México, hola Vero, qué bueno, Sí, Verónica, una compañera del divina, Instituto de México. estuvo con nosotros aquí cuando fue para compartir sobre el Congreso Mundial. El doctor Sergio Rodríguez, Vanessa Saluda, Daniela Díaz de La Plata, está saludando Vero, Natalia González, ¿quién Otra más? pariente. Sí, otra pariente nuestra, otra prima. Y buenas tardes a ambos, dice Daniela. Bueno, quería leer esos saludos. Bueno, contanos entonces un poquito. O sea, está claro que tiene que ver con ayudar a los niños, como beneficiarios, ¿no? Al bienestar de los niños, pero contanos un poquito más cómo funciona o cómo está funcionando, aunque sea en Neuquén. Bueno, danos un poquito más de data sobre eso. Yo quería, a raíz de lo que vos comentabas de las escuelas, que la figura de la coordinación de parentalidad tiene las funciones muy específicas que son muy distintas a la de los mediadores, a pesar de que para ser coordinador de parentalidad se requieren ser mediadores y también mediadores familiares, es decir, tener la especialización en mediación familiar, además de capacitarse en coordinación de parentalidad. Pero una de las funciones que tiene es la de poder trabajar en articulación, no solo con la familia, sino con otros profesionales que estén operando en el grupo familiar, como pueden ser a un psicólogo o psicóloga de niños de alguno de los adultos, poder interactuar con los docentes, personal de salud, que los médicos o pediatras que estén atendiendo, por ejemplo, a los niños, porque sabemos que toda esta situación de tensión, de conflicto y sobre todo que hablamos de alta intensidad de conflicto, o sea, no es simplemente que mamá y papá no se ponen de acuerdo en días y horarios, sino que hay una guerra propiamente, ¿no? Donde los chicos quedan atrapados y todo esto impacta en todos los aspectos de los niños y las niñas. Entonces la figura de la coordinación permite ir trabajando en la medida no solo con la red que está en relación a la familia, sino poder ir trabajando con todos estos otros profesionales. Y generalmente la forma de poder llegar a diagnosticar, que fue un poco lo que yo fui haciendo durante el año 2019, era poder ver que trabajando en el servicio de mediación familiar encontraba algunos casos
porque son bastante característicos y específicos. No es la inmensa cantidad que ingresa para mediación, sino que algunos de ellos detectábamos algunas características que nos generaba esa reflexión de decir, ¿por qué acá no puedo seguir trabajando con esta familia? Y que generalmente, sabiendo que la mediación es voluntaria, en algún momento del proceso, uno de los progenitores, generalmente, o ambos, declinaban o decían que no querían seguir en el espacio de mediación y en nuestro caso volvían a la instancia judicial. Y eso nos empezó a llamar la atención, a mí particularmente, pues yo, ¿qué le está faltando a esta familia que en nuestro espacio no lo estamos pudiendo acompañar? Entonces, luego de empezar a interiorizarme y adentrarme en el estudio de la coordinación de parentalidad, aprendimos que en muchos casos es característico que la terapia no les da resultado, que la sentencia que puede dictar un juez no les da resultado, le falta algo porque no se puede llevar a su cumplimiento, a su ejecución, no ayuda a ordenar el conflicto y tampoco la mediación familiar. Entonces, a partir de allí yo hice una suerte de sistematización muy así elemental, ¿no? De decir, a ver, voy a ir separando estos casos que se iban y a partir de allí empezar a hacer como un análisis de qué pasaba después cuando continuaba el juicio. Continuaba el juicio, continuaban las denuncias, continuaban los planteos en sede judicial con, digamos, recriminaciones, incumplimientos de un lado, incumplimientos del otro. Entonces, empezar a ver mayor incrementos de demanda, ¿no? Y los chicos siguen atrapados allí. Entonces, por ejemplo, en la provincia del Neuquén, que vos sabés, pero por ahí no todo el público, la mediación es intrajudicial, es decir, que a nosotros la familia puede llegar por una derivación de un juez o una jueza cuando ya tienen un trámite judicial, cualquiera sea, ¿no? Desde el divorcio, que tienen cuestiones que resolver en los efectos del divorcio, desde temas de alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, ya las distintas temáticas que la familia puede venir a intentar ser protagonistas en este espacio. Conversando con algunos jueces de la provincia, jueces y juezas, empezamos a conversar de que la mayor conflictividad que nosotros veíamos le daba ciertas notas características. Y de allí empezamos a tener en 2 circunscripciones provinciales, es decir, dos sectores territoriales de la provincia, donde los jueces apostaron a la coordinación de parentalidad en casos donde realmente la alta litigiosidad daba cuenta de que ni siquiera con el espacio de la mediación, con distintas intervenciones, le servía a esta familia. Y bueno, y ahí empezamos el proceso de coordinación de parentalidad que tiene notas características, te decía. Una de ellas que es obligatorio para la familia. O sea, y esa obligatoriedad, si nosotros vemos la normativa o las directrices internacionales, hablan de la obligatoriedad por una orden de un juez y también dice por acuerdo de partes. Si nosotros vemos la experiencia argentina, por ejemplo, y también te diría que casi en España, la obligatoriedad la asimilan a la orden del juez que los deriva a la coordinación de parentalidad. Por ejemplo, el magistrado Pascual Ortuño fue quien en España derivó el primer caso de coordinación de parentalidad, donde vio estas notas características que la familia necesitaba hasta con una función socioeducativa, ese acompañamiento para la construcción de un plan de parentalidad. Entonces, allí empezamos nosotros a trabajar con la familia y también otra nota característica es la de que no es confidencial en relación al juez.
a diferencia de la mediación. ¿No es cierto que la mediación todos sabemos, los que estamos en el ámbito de la mediación en general y en particular la mediación familiar, de que todo lo que se habla en ese espacio es absolutamente confidencial y que no podemos ser testigos ni contarle al juez lo que a nosotros nos llega. El coordinador de parentalidad tiene una conformación de equipo con el juzgado. Muchas veces el juez dicta una resolución y lo deriva a la coordinación de parentalidad para, digamos, para hacer que se implemente esa decisión. En otros casos anteriores a una sentencia, los puede derivar a la coordinación para trabajar en la elaboración de un plan de parentalidad. Te decía que también, además de la derivación judicial, está esto otro y por acuerdo de partes. Yo un poquito hasta incluso contrariando las enseñanzas de nuestra maestra Marinés, que ella habla de la orden judicial, estoy haciendo una prueba, pero con ventaja. Yo tengo uno de los casos de una familia que llegó al espacio nuestro. Empezamos a trabajar desde la mediación familiar, donde yo vi las notas características de la coordinación, y entonces a partir de allí les planteé, porque la familia no podía avanzar por diversos motivos, entonces les hice conocer de qué se trataba esta figura, que era una figura que para determinadas características que yo entendía que se daban en ese grupo familiar, y entonces les ofrecí, a sabiendas que yo podía ir al juez a decirle que el caso podía ir para coordinación, pero les ofrecí que ellos voluntariamente se asumieran ese compromiso y esa obligatoriedad. Entonces tengo algunos casos que estamos trabajando porque un juez o una jueza los derivó, y tengo a su vez otro caso en los que la obligatoriedad se la autoimpuso a partir de un acuerdo de partes la familia. Pero como decía, un poquito con cierta ventaja, porque si esta familia no logra trabajar desde la coordinación conforme los lineamientos y demás, es una familia que va a tener que recibir la orden de un juez, porque son de los casos más difíciles de la coordinación y más técnicamente definidos, que es cuando los hijos que viven con uno de los progenitores se niegan a tener contacto con el otro. Es el caso más difícil de todos, y bueno, estos también lamentablemente los tenemos en nuestro espacio. Quería dos cosas. Una pregunta que se me parece a mí, después tengo algo para leerte del grupo, del chat. La pregunta que me parece a mí es, frente a situaciones de violencia, porque estás hablando de escaladas de conflictos fuertes, y con lo que me acabas de decir, con una implicancia muy grande sobre los niños y niñas, esos hijos e hijas, a partir de incluso una decisión, una expresión de no querer entrar en contacto con uno de sus progenitores, que obviamente es una alta luz de alerta para cualquier persona que trabaje en este campo. Pero también, por un lado, no me empieces a contestar todavía, pero es si incluye situaciones donde se ha ejercido violencia y de qué manera. Y por otro lado, quiero leerte algunas cositas que dijeron, y recién hizo un comentario Marinés, pero a ver, déjame. Bueno, está Rosita, bueno, distintas personas, Isabel Rajase, Eva Cordero, también mediadora, Florencia, también mediadora en Mar del Plata, y dicen, Florencia, muy interesante todo lo que nos contás, siempre admiré cómo trabajan ustedes, y después plantea, está Nita Mayorga también, que no sé si es ella o su papá, espera, que estoy viendo acá, dice, espera, es una pregunta para que quizás contestes después, pero dice, es una pena que en Provincia de Buenos Aires no se avance en temas de familia. ¿Qué nos aconsejás? Eso quizás después, porque nos saca un poco del tema. Está Alberto, 9773 Alberto, que si no me equivoco es de México, así está. Alberto Sánchez desde México. Marinés dice,
Me parece genial, porque jugás con el as en la manga, ganar o ganar. Y mejor si ganás con protagonismo. Y está también Dani Claro. Martínez Zampa y Harsopi, que también es de México. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero está también. Entonces, esas cuestiones, también dice esto de Marinés y lo que yo te preguntaba sobre la violencia. Sí, mencionaba situaciones de violencia. Eh, ¿Qué familia que en una situación de ruptura de pareja, lamentablemente no hay situaciones o episodios de violencia, si bien sabemos que hay distintos grados de violencia, una cosa es una violencia episódica y otra es una relación. Pero generalmente en las interacciones encontramos eh, distintas notas características que dan cuenta de esa relación con mayor o menor intensidad. Yo en esto lo sigo mucho y siempre lo digo porque lo admiro como magistrado y que creo, bueno, mañana va a estar, o sea, en un diálogo con Ignacio Noble, el doctor Pascual Ortuño, la verdad que lo recomiendo que no se lo pierdan, porque justamente estas cuestiones creo que en la mayoría de las familias que llegan al espacio de mediación no han logrado, como un poco vi por allí, una publicación que vos sacás, me parece, en estos próximos días, ¿no? Cómo afrontar un divorcio, ¿no? Que pueda llegar a ser tal vez menos traumático, más consensuado, cómo acompañar hasta con una mirada preventiva, ¿no? En la mayoría de las situaciones que nosotros encontramos en mediación hay situaciones de violencia. Entonces, por eso también tenemos que capacitarnos en esta particular situación de cómo detectar en los primeros momentos de una mediación familiar si hay violencia o no hay violencia. El doctor Pascual Ortuño, él lo menciona, que justamente hay estos episodios y que en muchos casos el poder trabajar desde la coordinación de parentalidad ayuda en cierta forma a equilibrar el poder o a contrarrestar estas situaciones. Desde la comunicación, por ejemplo, generalmente nuestra experiencia es que no solo en el espacio de la mediación, pero sí propiamente en la coordinación, está prácticamente rota la comunicación entre los progenitores, mucho más en aquellos casos de los niños que se niegan a tener contacto con otro progenitor. Entonces la coordinación empieza a trabajar en uno de estos aspectos que es fundamental, la comunicación. Cómo tiene que ser la comunicación entre los progenitores, cómo se tiene que restablecer, cómo se tiene que generar, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Entonces hasta se arma un grupo de WhatsApp de los progenitores y el coordinador, que el coordinador es como una especie de observador de esa comunicación para, en esta tarea socioeducativa que tiene esta figura, ir planteando estas cuestiones, porque muchas veces nos dicen, a mí no me va ni me viene lo que haga el otro progenitor por mí si no existe en el mundo, y yo no les hablo mal a los hijos, ¿no? Entonces, pero en definitiva hay una situación de una negación al otro, ¿no? Una eliminación de ese otro ser que es tan importante para la vida de los hijos. Y también esto tiene que ver con la construcción de un plan de parentalidad. Si no hay comunicación, si no hay posibilidad de diálogo, ¿cómo pensar construir un plan de parentalidad? Y esto viene de la mano también en la toma de decisiones de los progenitores, de ambos, en qué cosas hacer los chicos. Hay situaciones en las que el progenitor que está prácticamente invisibilizado y fuera de la vida de sus propios hijos, por diversos motivos, no tiene la menor participación en saber temas de salud, temas de educación,
actividades extraescolares que hacen los chicos. No digo, como yo suelo decirles, si se levantó a la mañana y tomó la chocolatada, sino las cosas que hacen a la vida, qué cosas les gustan, qué cosas les duele, qué sienten los chicos, qué les gustaría a los chicos. Entonces, el poder trabajar desde la coordinación nos lleva, en muchos casos también, y esto coincido con lo que refiere también el doctor Ortuño, a las situaciones de género, ¿no? A trabajarlo con la perspectiva de género. Poder hacer un abordaje, ya sea por múltiples motivos, porque hay toda esta cuestión de que una verdadera madre debería tener tal rol, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Que no, si no está, la madre no vive con los hijos, por algo será, qué habrá hecho, ¿no? Y por el otro lado, el poder tener este espacio de escucha y de reconocimiento y de legitimación, aún en aquellas situaciones en las que siempre se construyen de a dos, que por las cuestiones que han pasado en la vida de esa pareja y cómo fue la ley familiar que ellos llevaron adelante, la ruptura se dio de determinadas maneras y eso impacta en los chicos. Entonces, poder hacer estos abordajes desde la coordinación creo que beneficia en muchas situaciones para equilibrar o contrarrestar, no equilibrar, creo que lo apropiado sería contrarrestar estas situaciones de violencia que se dan. Y respecto a lo que decía Marinés sobre el asa en la manga, Por lo que la conozco a Marinés, que es no solo es la teacher, sino es verdadera madre para mí, y además mi gran profesora como de muchos, ¿no? Porque desde mi rol, claro, para vos también, desde mi rol, ¿no? Como mediadora y como directora del organismo, si estoy trabajando con una familia que acepta la coordinación de parentalidad por un acuerdo de partes, si ellos no cumplen, yo tengo toda la potestad, primero porque lo pactaron así, pero tengo toda la potestad de ir a decirle al juez, porque no es confidencial con el juez, mire señor juez, esta familia había pactado esto, porque muchos nos dicen, yo quiero que se revincule con el otro progenitor, pero es como que hay algo ahí que los hace volver para atrás, ¿no? Como que se auto boicotea o digo pero no hago, etcétera. Entonces está toda la potestad de ir a través de un informe especial y hacerle saber al señor juez o a la señora juez que esta situación que se trabajó de esta manera por coordinación de parentalidad, por acuerdo de parte, no está pudiendo, y entonces ahí viene con el apoyo, ¿no? Del juez o la jueza de la mayor imposición, hasta con las posibilidades de multas, sanciones, que no estoy de acuerdo desde el punto de vista de multas, ¿no es cierto? Y sanciones, hasta se puede llegar al extremo del cambio del cuidado personal de los hijos. Yo apuesto siempre a esto que por ahí leí que decía, muy bueno si es consensuado, ¿no? O sea, poder trabajar en la medida que ellos puedan construyendo. Pero ellos pueden construyendo, pero saben que si no lo logran, puede venir la mayor obligatoriedad, mayor imposición. vos sabés que me hace pensar esto, por supuesto me vienen muchas mediaciones en las que yo participé como mediador, incluso algunas como abogado hace tiempo, cuando trabajaba de abogado también, en donde aparecía esto con mucha fuerza y me pasaba a mí, que me pasa todavía, que me quedo con esa sensación de no haber podido un poco más, y dándome cuenta que ellos no podían, o sea, no es que había como, parecía como una imposibilidad atravesada, por supuesto, por sus creencias, por sus perspectivas, por sus vivencias, por los motivos que seguramente un coordinador de parentalidad también entenderá, o una coordinadora entenderá y trabajará con eso. El mediador también puedo trabajar, pero bueno, hay un límite en donde el otro, vos te das cuenta que no está disponible, pero no un indisponible, te diría del orden del capricho ni nada de eso, sino como
no preparado, no pudiendo hacerlo y requiriendo, ahora que vos me lo decís, como un acompañamiento diferente al que puede dar una mediadora o un mediador, que tenemos un rol y ahí, entonces un poquito preguntarte la diferencia y si, algo que hemos conversado, pero para que lo compartas, esta situación de que si yo soy el mediador, si soy es compatible o no compatible con a su vez tener luego un rol de coordinador de parentalidad. Esto me parece que es importante que se sepa. Luego te voy a leer algunas cuestiones que preguntaron aquí, que comentaron, pero me interesa que si puedes compartir algo sobre esto. Bien. Recordame la primera. No, Vamos la por primera una. es decirte que recuerdo esas Los situaciones, casos. Ujú. claro, que recuerdo situaciones y que no digo algunos, sí, bueno, personas muy difíciles, etcétera, pero otros era como una dificultad que no había manera, por más que tenían ganas, pero como que había algo internamente o en el vínculo que no los permitía avanzar en la línea a través de la mediación al menos. Sí, bueno, creo que hay un principio fundamental, ¿no? De la neutralidad, la imparcialidad y que los mediadores no podemos asesorar. Por allí hay una disquisición en las sugerencias, hasta dónde estamos sobre la cornisa, si por ahí tiramos una idea, ¿no es cierto? Ahí Marinés también nos ha instruido sobre eso, como mediadores. Pero la figura del coordinador de parentalidad tiene otra forma, justamente por esto de ser un poco como lleva una conducción donde tenemos que poner el cuerpo, donde emitimos opinión, donde muchas veces le brindamos información desde las emociones, desde los distintos procesos evolutivos de los niños y las niñas, o sea, tiene otro componente donde nos tenemos que capacitar y permanentemente con cada familia, seguro en muchas cosas tienen la generalidad, ¿no? De la coordinación, pero después con cada familia vamos trabajando aquellas aristas que vamos viendo, como decís vos, que parece que quiere pero no puede. Entonces tenemos que ir trabajando, ya sea a veces en reuniones conjuntas y otras veces, y nosotros generalmente lo que estamos implementando es las reuniones conjuntas de elaboración, de conversación de distintas problemáticas entre los adultos y después también en espacios individuales donde analizamos situaciones problemáticas, algunas que surgen o de la reunión conjunta o algunas que surgen de ese famoso chat, ¿no? Donde tenemos otra llegada, ¿no? Ese acercamiento, esa proximidad que se da con la parte, porque también es una cuestión de construir confianza permanentemente con cada uno de ellos. Y creo que esto también es una diferencia que se da en relación al espacio de la mediación, que uno tiene que mantener esa equidistancia y esa neutralidad, ¿no? En cambio, en el proceso nosotros, ahí siempre lo resaltamos, esto de que lo que nosotros vamos a plantear como líneas de conducción desde la coordinación, el eje es el bienestar de los niños. Y no se hablan, por ejemplo, situaciones patrimoniales, si bien puedan estar relacionadas, como por ejemplo los alimentos, pero siempre sí, bueno, que se encauce eso a través de los letrados. Y otra de las características, hablando de los letrados, la coordinación de parentalidad no interviene en su gran medida los abogados y abogadas. Se trabaja con la familia, con los progenitores y después como se va trabajando en las reuniones del progenitor no conviviente o con aquel que tenemos que ir generando procesos de revinculación con el niño, niña o adolescente y su progenitor. Y los abogados están en una primera reunión o sesión junto con el cliente, con la parte, al donde le explicamos todo el proceso, quedamos siempre a disposición, o sea que construimos alianza, trabajamos en construir alianza también con los abogados, y generalmente esto es llamativo porque los profesionales entregan o dan plena colaboración
y confianza hacia nosotros, porque son aquellos casos en los que hagan lo que hagan, presentación que hagan en el juzgado, no satisfacen las expectativas del cliente. Entonces, cuando los abogados llegan, conocen esta figura con el caso que ha sido derivado, que viene a parentalidad, dice sí, queremos porque nosotros no estamos pudiendo tampoco ayudarlos a que ellos lo resuelvan. Eso es un poco lo que vos contás, de lo que vos te empezaste cuando empezamos a resonar y a charlar este tema, que vos decís, me hace resonar algunos casos que he tenido. Claro, esto es lo que nosotros de a poco, cuando empezamos a conocer, a leer, a capacitarnos, a estudiarnos, a escuchar otras voces, empezamos a decir, nos está faltando algo. Y entonces ahí es cuando vemos que por ahí se lleva adelante un proceso de mediación que puede posibilitar algunas cuestiones. Y llega un momento que queda trunco, es como que les queda corta la mediación, al igual que la terapia. Había otro. Hablábamos de los roles, te decía también de los roles, mediador y... Bien, el tema de los roles, esto es muy importante. Teóricamente, bueno, sabemos que tiene que ser el coordinador, puede ser como profesión de base, ya sea del derecho o de medicina, psicología, trabajadores sociales, y que a su vez sean mediadores con especialidad en mediación familiar y con la preparación de coordinación. En el caso nuestro, hasta donde yo he leído, lo que dicen las directrices es que un mediador, lo ideal sería que quien trabajó en mediación familiar no ocupe la figura de la coordinación. Esto dice la teoría, en algunas de las cuestiones, los artículos que yo he leído, el material que he leído. En otras situaciones, haber trabajado en mediación familiar con esta familia nos da un bagaje de conocimiento que no solo nos permite diagnosticar la coordinación, sino que a su vez permite avanzar, ¿no? Ganar ese tiempo en el conocimiento de la familia y en lo que operativamente pudo haber funcionado y en detectar qué cosas habría que hacer, esos reacomodamientos, ¿no? Diagnósticos y para articular nuevas acciones. Entonces, el mediador puede ser coordinador de parentalidad a posteriori. Lo que no puede hacer es que si una vez fue coordinador de parentalidad, luego volver a ser mediador. Y esto es, lo ideal es trabajarlo en dupla, en equipo interdisciplinario, como también lo ideal es trabajar la mediación en equipos interdisciplinarios, ¿no es cierto? En mi caso, yo tengo, un poquito voy construyendo, porque no hace mucho que hemos empezado con estas experiencias, pero mi experiencia me da por poder trabajar desde el trabajo como coordinador con algunas familias. Se cortó un poquito. Ahí se cortó Ali. un poquito. Te decía que en mi caso, sí. No sé si yo me congelo para vos, estoy pero vos te desarrollando congelas para mí. 2 experiencias A de ver, trabajo en equipo. volvé a retomar porque estamos mal de... Volvé a retomar, por favor. Ahí. No sé si soy yo. Pareciera que está bien. A ver, ahí estamos. Parece que sí. Ahí sí. Pero se cortó un poquito la última parte de lo que estabas diciendo. Trabajar Ahí veníamos también. Sí, Ay, Dios. Se te corta, Ali. a ver ahora. Recién se cortó. Pareciera que ahora está bien. Pasé a datos por las dudas, porque estoy quietita, pero veía que se nos cortaba.
a ver Sí. si más o menos retomando, yo estoy haciendo esta experiencia, ¿no? Que sirve para diseñar nuestro trabajo. Por un lado, llevo adelante algunos procesos de coordinación yo sola, ¿sí? Con la supervisión de estas profesionales de Buenos Aires, que me parece que es muy importante, porque son situaciones de alta complejidad. Entonces cuento con Liliana y con Lía desde una mirada de supervisión. Y por el otro lado, estoy desarrollando coordinación de parentalidad en un equipo interdisciplinario con un trabajador social que es uno de los mediadores del equipo. Y bueno, la idea es poder sumar estas dos miradas y ese trabajo verdadero de equipo que es tan rico, ¿no? Como decimos, en estas situaciones complejas. Te leo. Por un lado saluda a Daniel Martínez Zampa desde Chaco. Florencia, en algún momento de la conversación, creo que estabas hablando de los niños, dice, claro, atraviesan como un duelo ante el divorcio. Eso también es un tema. Y después sigo. Beba dice, ay, se me fue todo. Dame un segundito. Dame que se me fue. Ay, ahora me fui muy lejos. A ver, acá. Beba dice, Beba Cordero, ¿cómo se sentirán los chicos? Y después dicen, a ver, ¿se ve la figura del abogado del niño en esas audiencias? Esa es una pregunta de Florencia. Sigo, tengo más. Recordemos del abogado del niño. La estigmatización negativa de un cónyuge, ¿cuánto daño genera? ¿Cómo trabajaría? Dice Vanessa Paz. Marinés, cuando dijimos que ella es nuestra maestra, puso va. No sé qué quiere decir va. Después, bueno, se unen muchas personas y dice, Estudio Jurídico Bustos y Asociados dice, les cuesta mucho a los progenitores separar las cosas. Que no funcione una relación no significa que sea mal padre o madre. Ujú. Vanessa en un momento dice, bueno, sí, tremendo eso, pero bueno, no sabemos bien en qué momento lo dijo. Florencia dice, trabajan el vínculo entonces, imagino con psicólogos también, eso lo acabas de contestar, muy, muy interesante, excelente, se agregó Alejandra Strand de Psicología en Viajes, querida amiga. Bueno, después empiezan a decir que se estaba cortando, y a ver, dice, Florencia dice que yo estaba bien, pero bueno, va a quedar grabado, Nené, sí queda grabado el video, eso seguro. Bien, ahí estamos. Entonces tenemos, por un lado, lo del abogado del niño, no me acuerdo, ahora ya se me pasó. Y después lo de la figura del progenitor desdibujado, me parece muy importante. Te cuento que nosotros en la provincia del Neuquén no tenemos el abogado del niño, lo que sí existe dentro de la estructura del Poder Judicial el defensor de los derechos del niño, que es una defensoría que depende del Ministerio Público de la Defensa, distinta a los defensores oficiales, y deben velar por los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entre el trabajo que yo llevo adelante desde el servicio de mediación familiar es poder interactuar con los distintos operadores, ya sea con los jueces por la derivabilidad de casos y por lo tanto ese ida y vuelta, ese diálogo en equipo que se va construyendo, y también en los lugares donde tengo casos derivados, hago un contacto con los defensores del niño, porque no es una figura conocida la coordinación, porque muchas veces se la cuestiona, y esto se la cuestiona a nivel internacional, que por ahí daría para otro espacio. Entonces, pero sí el poder entrevistarme, así como me puedo entrevistar con los profesionales, psicólogos, los docentes, con los distintos profesionales que trabajan, a veces con equipos interdisciplinarios que han elaborado algunos informes con esta familia en determinadas situaciones. Entonces,
yo me contacto con los defensores de los derechos del niño, interactúo con ellos explicando de qué se trata esta nueva función, porque la coordinación hasta tiene es un proceso, ¿no? Que lleva su tiempo, que no se iguala en absoluto a la mediación. Si nosotros pensamos una mediación en un proceso entre 30 y 60 días, como etapas como para llevar adelante varias reuniones de la familia ante la posibilidad de la construcción de acuerdos. En el proceso de la coordinación estamos hablando de mínimo 1 año y diría ya más cerca de 2. Algunos hablan promedio 1 año y medio de trabajo con la familia. Y entonces esto requiere también construir alianzas y pedir la voz del defensor de los derechos del niño, cómo los ve, porque generalmente en nuestra provincia tienen una participación muy activa en los procesos, escuchan a los niños, entonces tienen una mirada desde ese rol. Sí. No, quería decirte que justo está preguntando Sandra Conti, que es de provincia de Buenos Aires, si el asesor, perdón, si el defensor sería el asesor de menores de acá, o también existe el asesor allí, o sea, si tienen las dos figuras o solo una. No, Creo que en no, Capital se llama defensor también. nosotros tenemos defensor del niño. Sí. Tienen la misma función. Sí. Desconozco si son las mismas y ya no te podría decir, tendría que chequear. Y en relación, perdón, sí. Discúlpame, y dice también después para que lo incorpores, Luciana, dice, Alicia, ¿podés hablar de las normas internacionales que amparan esta función? Bueno, cuando puedas. Sí. Espérate que yo estoy tomando nota porque si no después se me va. Tengo otra más, aquí estás, mientras tanto. El coordinador sería un auxiliar del mediador para avanzar cuando hay un estancamiento. Esa es la pregunta B. No, creo que no, pero ahora lo vamos a ver. En relación, voy a tratar de responder en la medida que se fueron formulando, si puedo, ¿no? Doy mi mirada. La figura del progenitor desdibujado. Generalmente advertimos, por lo menos en los procesos que estamos llevando adelante, que se da mucho de esta figura del progenitor desdibujado y que todos los que han hecho mediación familiar pueden ver que pueden haber tenido a veces, como vos mencionabas, en la sala de mediación, situaciones en las que luego de la ruptura se acuerdan, por ejemplo, los días y horarios en que los chicos van a estar con uno y con el otro. Y muchas veces se circula en el espacio del diálogo, de la mesa, que si el niño está con papá, en la casa de papá, se hacen las reglas de papá y que prácticamente hasta casi está prohibido hablar del otro progenitor. Y lo he escuchado también, asesoramiento de abogados y abogadas. Mira, si está con vos resolvés todas las cuestiones, ya sean de salud, ya sean de dinero, de lo que sea, vos la resolvés, no le tenés que preguntar, no le tenés que contar, ni siquiera, está con vos, bajo tu responsabilidad. Yo me imagino, cuando escuchaba eso, me imaginaba como el chico quebrado por la mitad en su psiquis, ¿no? Que acá se hace esta regla y en la otra casa se hace la otra regla. Y que muchas veces vemos a chicos que dicen, no, si estoy con mamá, no puedo decir tal cosa o no puedo hablar de otros hermanitos o de qué acciones hace, cuando la vida del chico es en las dos casas, ¿no? La figura esta que se da, y es tal cual, la del progenitor invisibilizado, lleva a ir retaseando, se pierde la comunicación, se pierde el contacto entre los adultos y se empieza como a generar un escenario en la que ese progenitor no está, no tiene cabida, consciente e inconsciente, en algunos casos por la reconstitución de la familia, nuevas conformaciones familiares, familias ensambladas. Entonces ahora tengo nueva esposa, tengo nuevos hijos, y mis hijos están perfectos, como a veces nos dicen los padres o las madres, mis hijos están muy bien, sin el otro progenitor, que es el otro pilar
¿no? Fundamental, y a veces han tenido 14, 15 años de esa vida en común con ambos, y de la noche a la mañana por la ruptura empiezan a degradarse estas cuestiones que por supuesto que tienen un trasfondo profundo, que lo que estoy diciendo es simplemente tirando unas pinceladas, ¿no? Pero llega a existir esto de la figura del progenitor invisibilizado. Entonces, el plan de parentalidad y el trabajo que hace la coordinación, en su gran medida, es plantear de que este otro progenitor tiene que estar en el escenario de la vida de estos chicos. Entonces se empieza a construir desde los adultos, pero se va sumando en esa construcción de que la toma de decisiones en la vida, en las cuestiones que tienen que ver con la vida de los hijos, tiene que tener la participación de los dos. Ya sea en una actividad extracurricular, no pueden ser estos adultos desconocedores de la vida de sus hijos, ¿no? Entonces se Porque, empieza a trabajar allí, sí. no, porque además la ausencia, esa ausencia es una ausencia, digamos, es una ausencia de una presencia fundamental para el niño o la niña, digamos, Total. tratando de explicarlo de tal manera. No es solamente que el padre no está, o la madre, como fuera el caso, Sí. sino es la ausencia para ese niño y esa niña, y eso abre un hueco Uh-huh. inmenso en esa criatura, o en ese niño, esa niña, porque, porque hay algo que está ausente, está desvanecido y desaparecido. Y la verdad es que lo vemos y lo notamos, y en la escuela otra vez haciendo mi otra Uh-huh. práctica profesional, ¿no? Cómo impacta eso en las niñas y en los niños, y también en los adolescentes. Cuando te sentás con un adolescente y empezás a charlar y empezás a hablar de la familia, muchas veces aparece esta ausencia que a veces no saben ni explicar muy bien qué ocurrió, o le encuentran significados que a lo mejor cuando uno lo escucha dice como mediador, ¿no? Y a lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que pasó, pero bueno, es lo que esta niña o este niño Uh-huh. pueden decir. Y Esperaban notamos, alguna más, ¿no? Sí. sí, sí, las normas internacionales, y notamos mucho eh, en el lenguaje cuando nosotros trabajamos y hacemos entrevistas a niños, niños, niñas y adolescentes en el espacio de la mediación, y nuestra maestra ha sido quien nos ha capacitado en eso, y tenemos todavía mucho por aprender, ¿no es cierto? Pero empezamos a identificar en el lenguaje, en las entrevistas que hacemos, sobre todo en las primeras, el lenguaje propio que muchas veces denota el dolor, el enojo, el producto de esa separación y esa ruptura, ¿no? Dirigido hacia el progenitor no conviviente en la mayoría de los casos, pero que en definitiva también se le une con un relato que es el relato del progenitor conviviente. Se nota muchísimo, la verdad que, bueno, no sé si es porque uno se va entrenando, pero vamos viendo que hay ese lenguaje propio, ¿no? Qué sé yo, mi papá o mi mamá hizo cosas malas, y cuando uno pregunta, por ejemplo, no sabe responderlo, o atribuyen a situaciones, episodios relatados por los adultos, porque a veces esos episodios pasaron un momento de ruptura cuando la niña o el niño eran muy pequeños, ¿no? Entonces, y que realmente es como que hay el propio relato del adulto con el cual hemos venido trabajando antes se reproduce en el lenguaje de los chicos. Eh, esto me parece también que es muy importante. Y que también nosotros marcamos qué hacer con la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un caso donde hay un involucrado, una criatura de 2 años y medio, y uno de los progenitores dice, bueno, sí, porque si el niño quiere, no voy a hacer nada en contra de la voluntad del niño. Entonces ahí nos damos cuenta, o sea, una cosa es escuchar,
las preferencias, los temores, las preocupaciones, las inquietudes, qué le gustaría, cómo le gustaría, que creo que esto es fundamental. Y otra cosa es no poner la toma de decisiones, ni hablar de una criatura de 2 años, pero tampoco la de 9, tampoco la de 14, porque lo que traen es más el dolor y la confrontación de los adultos que lo que realmente quieren. Yo quisiera tener un papá como la de mis amigos. Entonces no es que no quiero ver a mi papá, ¿no? Quiero que mi papá tenga otras actitudes conmigo. Sí, No, nada, me haces acordar a un caso en el que me ayudaste, que ya lo llamamos el niño emperador. Es un día el tenemos que emperador, hablar un poquito cuidando la confidencialidad, pero está bueno que podamos hablar de ese caso. totalmente. Entonces tenía Y el tema de las convenciones o las normativas, el tema de si el coordinador es un auxiliar del mediador, esas dos cosas me mm, acuerdo que estaban. bien, en cuanto a la normativa, no existe en Argentina ley como en muchos países en los que se aplican. Qué suerte. Eh, claro, tal cual, sos de los mediadores de los míos. Y yo digo, qué suerte. Ahora, bueno, nosotros nos basamos como parámetros de referencia las directrices internacionales que fueron creadas en Estados Unidos y luego se completaron con Canadá también, ¿no? Por allá creo que por el 2005, donde nace la figura de la coordinación. Pero son directrices, es decir, son lineamientos sobre los cuales que da cuenta de las funciones del coordinador, quiénes pueden ser coordinadores, como a modo de referencia, consejo, ilustración de la figura de la coordinación y que por supuesto no son obligatorias. Uno puede decir, yo considero que acá, al aplicarlo en este territorio, en este contexto, hacer un ajuste de una normativa, esto me parece que es importante, pero esto otro va más a la idiosincrasia nuestra. Pero después hay normas internacionales y también hay normas, desde mi punto de vista, también hay normas nacionales. Yo hace poco, bueno, el año pasado hicimos 2 capacitaciones donde me tomé el trabajo de hacer un análisis de distintas convenciones y tratados internacionales, pero hay una norma que creo que todos la conocemos, incluso los niños, es la Convención de los Derechos de los Niños. Y en esta Convención de los Derechos de los Niños, además del artículo 3 que habla del interés supremo de los niños, que todos debemos velar y que ellos tienen derecho a participar de todos los procesos en los que se los involucre, ¿no? Entonces esa es una de las normativas, pero después está el artículo 9, creo, si no me equivoco, que establece que los niños tienen el derecho a tener trato regular con ambos progenitores. Entonces, cuando uno empieza a desmembrar esta normativa, da cuenta de que la esencia de la coordinación tiene ese paraguas de protección jurídica internacional. Y desde mi mirada, el Código Civil y Comercial argentino, puesto en vigencia a partir de agosto del 2015, también le da cabida a la coordinación de parentalidad cuando crea el cuidado personal compartido. Porque el cuidado personal compartido, ya sea indistinto o alternado, establece los derechos y las responsabilidades de los progenitores en relación a los hijos. Y en ningún momento habla el código de que deben anularse al otro progenitor. Entonces, la coordinación de parentalidad contribuye muchas veces para que en esa conformación del plan de parentalidad, vos sabés que cuando se presenta un divorcio, se tiene que presentar el convenio regulador, ese cuerpo, ¿no? de donde las partes arreglan la división de bienes, los alimentos, el cuidado de los hijos, cómo se van a organizar en el postdivorcio. Y si no lo logran,
tienen temas para resolver. Entonces ahí esos temas están también en cómo se van a organizar después de esa ruptura en relación a los hijos, a los cuidados de los hijos y la responsabilidad de los hijos. Y yo creo que el coordinador no es un, como me decías, como un asesor o como... No, eh, a ver, pero acá te lo digo bien, un auxiliar del mediador para no, avanzar cuando hay un estancamiento. no, no. Puede ser, es una figura distinta, porque incluso puede ser un funcionario distinto. Pero yo creo que lo que sí puede el mediador en ese proceso de posmediación, donde hace una revisión y una evaluación, una reflexión de lo que pasó en la sala de mediación, puede dar cuenta de si hay notas características que podría llegar a ser la posibilidad de una derivación en esa familia, decir, bueno, conmigo no pudieron trabajar más que esto, por estas situaciones, ¿no? Como las que vos mencionabas o las que estamos hablando. Tal vez podrían consultar a un coordinador de parentalidad. Esto también es una cuestión que lo venimos conversando desde el ámbito, desde lo prejudicial o desde lo privado, porque la coordinación de parentalidad puede ser hasta desde un ámbito privado. A ver, lo que sí estoy pensando es que si van al coordinador o la coordinadora de parentalidad y construyen acuerdos, bien podrían volver a la mediación a poner esos acuerdos en el contexto de una mediación que tiene un valor, digamos, en sí mismo por el hecho de ser en mediación. O sea, creo que hay como Podría, una capacidad de ir y podría. volver, ¿no? Podría. Y Por ejemplo, en algunas coordinaciones que me comentaba Liliana y Lía, la construcción de los acuerdos, como las partes generalmente tienen sus abogados, ayuda a que ellos luego hagan estos acuerdos extrajudiciales en muchos casos. Pero puede ser que hayan algunas cuestiones en las que tal vez trabajándolas con esta profundidad que tienen, ¿no? Identificación de intereses y pensar en los procesos colaborativos, podría llegar a tener una conexión. Pero creo que incluso desde la coordinación, el plan de parentalidad lo pueden construir, que es uno de los objetivos, que ellos logren construir un plan de parentalidad. te leo, bueno, tenemos que ir cerrando, pero hay mucha participación y a mí, viste, yo no puedo dejarlo de lado. Te agradecen por tu respuesta, y dice Sergio, el doctor Sergio Rodríguez, excelente Alicia, desdibujar se convierte en invisibilizar y eso es sinónimo de conflicto. Saludos a Sandra Napoli, gracias por la claridad de la exposición. Bueno, en un momento dice, sí, qué tristeza, dice Vanessa, no sé bien qué habías dicho en ese momento. Sí, es cuando estabas como el discurso del progenitor que es tomado por el niño. En ese momento lo dice, porque Estudio Jurídico Bustos dice, exacto, usa las mismas palabras, me manipula, es muy hábil, etcétera. Así es, dice Vanessa. Después María Raquel dice, es la inexistencia de la existencia, progenitor, pura contradicción para la psiquis del niño y adolescente. Uh-huh. Eh, Eso lo dice María Raquel. Luciana dice, lo podrían enmarcar ahí en la Convención de Derechos del Niño y 650 del Código Civil y Comercial. De esta forma podría enmarcarse, dice, Uh-huh. propone, es lo que vos dijiste, me parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, después, a ver, Florencia dice, ¿no hay posibilidad de que funcione como prevención a un conflicto previo al divorcio? Sí, totalmente. Esto tiene un poquito de relación lo que venimos empezando a conversar y que yo lo veo desde la mirada preventiva, ¿no? Yo hace Ujú. un tiempo, no sé, esto puede ser motivo de debate, desde hace un tiempo creo que desde nuestro campo, incluso desde la función judicial, tenemos que empezar a trabajar desde la prevención, ¿no? Y que tal vez en espacios de la prevención podría acompañar a una pareja que está en un proceso
de decisión, de la toma de decisión de una separación, así como prevenir de que no sea violento o que sea lo más colaborativo, armonioso y demás, poder brindar un acompañamiento para que ellos logren construir un plan de parentalidad que sea lo más saludable para los hijos. Totalmente. Y yo creo, una idea que también me anda dando vuelta hace no mucho tiempo, eh, es que la coordinación de parentalidad es un proceso restaurativo, porque se trabaja en la restauración de vínculos, tanto Sí. desde la sanación para los progenitores, que luego de las heridas, la ruptura, la frustración por el quiebre de proyectos de vida y bueno, todo el duelo que lo elaborarán en el espacio que corresponda, pero que poder reconocer legítimamente en ese otro progenitor ese par de la parentalidad y poder a partir de allí empezar a construir juntos requiere ver la reconstrucción de confianza, ¿no? El apostar a una nueva situación pudiendo separar los vínculos y ni hablar en la reconstrucción de los vínculos parentofiliales. Fíjate, mira, Ignacio Noble te dice, clarísima Alicia, un lujo escucharte, y ahora nos vas a escribir Ignacio ahí cuando estás con el doctor Ortuño, así después lo difundimos también. Gracias Ignacio por estar. Beba dice, el Gracias, Ignacio. volcarlo, lo que dice Beba es un poco lo que pensaba yo, al menos en nuestro contexto, viste que la mediación tiene características en cada contexto. Dice, el volcarlo en la mediación le daría fuerza ejecutiva en caso de incumplimiento, dice Beba, y porque bueno, acá es un poco más así. Cano dice, Cano de Prado dice, muy clara tu exposición Alicia, muchas gracias. Te aplaude, Vanessa, Estudio Bustos, dice, te agradezco la claridad, Alicia, un placer escucharte, me quedo con ganas de más, que se repita. Exacto, Alicia dice Florencia, y nuevamente después dice, estoy haciendo un estudio en ese tema, me pareció muy valioso tu trabajo, felicitaciones, excelente, dice Luciana, y Patricia Kremer, que también nos acompaña, que es mediadora de aquí, muy clara la exposición, gracias. Y yo quiero, no sé si todavía está Marinés, que ella siempre me va a retar, porque le tengo una deuda con Marinés, yo me gusta honrar mis deudas, un día ya ver, tengo varias con ella, pero tengo una deuda de hacer más mediaciones con participación de niños y niñas en la ciudad de Buenos Aires, que ya nos ha desafiado a eso, así que les digo que no me olvido de mis deudas. Saluda Cris Alzamora, dice muchas gracias por la completa exposición. Beba, excelente. Charla, muchas gracias a ambos. Julieta Pano se unió justo en este momento, pero Julieta lo podés ver después que queda grabado. ¿Cómo es lo de Iván? Lo de Ignacio Noble. Ignacio, perdón, Ignacio Noble, sí. ¿Cuándo es que viene? Ignacio Noble, el 18, Sí. creo que a las 14 horas. Después te lo paso en privado, porque no me quiero confundir, porque tengo anotaciones de tantas charlas y de tantas cosas, y Está bien, realmente, sí, el 18 de febrero a las 14 horas. de acá, Lo la que no, 14 horas de acá. de las 14 horas de acá. Seguramente Perfecto. después Ignacio en el Facebook publica o seguro nos va a compartir para difundir, porque verdaderamente, bueno, me parece imperdible, es la primera entrevista que inaugura en un espacio nuevo dictar sentencias o resolver conflictos, creo que es desafiante, ¿no? Y bueno, y con el doctor Ortuño, que creo que la mayoría los debe conocer, este excelente magistrado de más de 40 años de ejercicio profesional y que ha sido el impulsor y promotor de la mediación en España y creo que también es un referente a nivel internacional y que también está poniendo todo su esfuerzo hacia a la coordinación de parentalidad fuertemente.
Así que están todos invitados, después compartiremos con Ignacio toda la Ahí dice, promoción. Ignacio ahí está diciendo, fíjense, los que no, porque esto cuando queda grabado no se ve lo que se escribe, pero el Instagram de Ignacio es Ignacio Nov, Ignacio N O V larga, o V alta, como quieran decirle, y sí que si lo siguen, tanto en Facebook como en Instagram van a tener seguro la información. Igual nosotros lo vamos a difundir también en nuestras redes, pero síganlo, sino Ignacio, que además es muy interesante lo que nos propone, así que bueno, vamos a estar ahí escuchando atentamente y participando. Bueno, Ali, Totalmente. súper agradecido, no sé, tuvimos más tiempo del que habitualmente estamos, pero me parece que lo merece, el tema es muy importante, tú sabes que te lo digo, hace tiempo que estamos hablando y cuando uno va pasando más tiempo en el trabajo como mediador trabajando con familias, en mi caso con las escuelas, va viendo la importancia trascendental que tiene contribuir con que las familias puedan tener su plan de parentalidad, se respeten mutuamente sus espacios, recomprenda la importancia que tiene para niños, niñas y adolescentes tener un vínculo construido familiarmente que los ayude, los sostenga, los contenga y que el respeto, cuando hay respeto y hay comunicación y cuando se puede integrar al otro, digamos, como poniendo de lado un poco los propios dolores, que puede una Ujú, separación generó, en función de los niños, niñas y adolescentes, estamos haciendo una gran tarea. Así que te ujú. felicito y a todas las personas que están trabajando en esto y ya me iré interiorizando más porque realmente me interesa mucho y creo que puede haber mucho campo para pensar esto y colaborar entre todos. Beba, Totalmente. muchos te agradecen, Ignacio agradece y Beba también te dice muchas gracias. Bueno, no, yo gracias a vos, gracias a todos los que se han conectado. No sé por qué cuando yo me desconecté para poner datos, no me siguió apareciendo los Ah, comentarios, entonces no lo podía seguir. Eh, y, y también agradecer, bueno, a los jueces de la provincia que confían en nosotros para poder brindar este trabajo a la familia y fundamentalmente a las familias, porque son momentos muy difíciles los que se trabajan en la coordinación de parentalidad, pero yo vengo sintiendo esa construcción de confianza, como que depositan en nosotros la confianza y el compromiso de ellos en trabajar. No son situaciones para nada sencillas, son situaciones como decías, de mucho dolor, hasta de frustraciones, y así todo se están animando y están confiando en nuestro acompañamiento. Y eso es muy importante porque también nosotros aprendemos con estas familias, ¿no? De esta experiencia, que a su vez nos enriquece, nos desafía seguir entrenándonos y seguir adquiriendo más destrezas y más conocimientos en todo en este proceso, como para capacitarnos más, como para dar mayores respuestas y estar a la altura de las circunstancias, de lo que ellos están necesitando, y fundamentalmente de los niños, ¿no? Que tanto necesitan. Yo digo que es como la vacuna. Eh, si un niño no quiere vacunarse, seguramente mamá y papá le dirán, pero es necesario para tu salud. El trabajar en la coordinación de parentalidad es necesario para la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, en estos casos, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque se me presentó un cuestionamiento en uno de los casos y yo les dije lo de la vacuna y me dijo, o lo de la escuela, si un niño no quiere ir a la escuela, ¿qué hacen? ¿No van? Entonces, si un niño no quiere ver al progenitor, no lo ve. Entonces me dijeron, es distinto. Entonces, porque si es una cuestión de la escuela, yo le preguntaré, no vaya a ser que le hagan bullying, qué le está pasando, la maestra no lo comprende, ¿no? Lo puedo llegar a cambiar de escuela, ¿no es cierto? Entonces lo puedo entender. Entonces dije, bueno, si con la escuela no es el ejemplo, el mejor ejemplo, entonces apliqué el de la vacuna.
el trabajar en estas situaciones, cuando un niño o niña algo le está pasando, algo está diciendo con esta negativa. No te quiero ver, pero si me querés ver, llamame o vení. Estas cosas nos pasan. Es muy dolorosa. Yo hace poco le comentaba a mis supervisoras que tuve la entrevista más cruda, más difícil de entrevistar a niños y preadolescentes y adolescentes en una coordinación de parentalidad, que es muy distinta a las entrevistas que vemos en el ámbito de la mediación. Y realmente el poder aportar a generar una transformación en esos vínculos por el bienestar de los niños, creo que merece todo nuestro esfuerzo. Así que te agradezco y ojalá que sigamos. Yo te voy a pasar todos los datos de Salta, de Córdoba, de la gente de Liliana y Lía de Buenos Aires, porque creo que se tiene que trabajar en esto. Y lo último, que alguien preguntó cómo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la provincia de Buenos Aires no tiene la mediación familiar, creo que es lo último si no estoy perdida, y trabajar en la coordinación de parentalidad. Bueno, son figuras, en Ciudad Autónoma no existe la figura y los jueces lo derivan a procesos de revinculación. Entonces, yo digo una frase que no es muy académica, pero que a mí me demuestra lo que siento. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hoy celebrábamos no tener una ley, porque la ley muchas veces nos encorseta, no nos habilita. Entonces nosotros tenemos que crear esta coordinación de parentalidad que tenga identidad argentina en las cuestiones características y que podamos sistematizar nuestras prácticas, que podamos hacer investigación de estos casos para luego, esta es mi mirada, luego poder trabajar en las propuestas legislativas. Pero las bases, la base la tenemos. Tenemos la convención, tenemos el Código Civil y Comercial, que bien mencionaban también recién, y muchas normas internacionales sobre las cuales cualquier juez o jueza del país puede derivar a la coordinación, o una familia puede, en el espacio de la mediación, ser invitada a incursionar en un programa de coordinación de parentalidad, desde un ámbito privado, a través de un acuerdo de partes, y coincido, creo que por allí decía Marinés, bien por el protagonismo. Creo que eso los mediadores sabemos, nosotros no le vamos a decir lo que la familia necesita, sí en la coordinación vamos a decir lo que la familia deberá trabajar. Pero en la mediación podemos decir, hasta acá llega la mediación. Tal vez ustedes, si conocen este programa, pueden tener los resultados que necesiten ustedes como familia, sobre todo los hijos. Entonces es importante que esto se difunda en todos los ámbitos. Hay psicólogos que no conocen la figura, hay abogados que no conocen la figura, y hay mediadores que no conocen la figura. Entonces, por eso me parece, no solo por esta relación, este vínculo que tenemos y que nos encanta charlar de temas que a los dos nos apasionan, sino porque tu espacio es un espacio, la verdad, muy necesario, y que seguimos sumando y construyendo estas redes. Así que te agradezco enormemente a vos y a todos los que han estado allí escuchando y haciendo sus aportes. Gracias. Dos cosas quiero decirte. Una, que quiero saludar a un tal Mauro Leonelli, que está acá, que es un futuro papal que quiero mucho. Eso por un lado, y gracias por estar, Mauro. Y después Cris dice, el desafío es hacer de la coparentalidad, una política pública, así como potenciar en ese mismo sentido la mediación. Es de Chile, ¿no? Y el trabajo, dice, el trabajo deberá ser interdisciplinario. Y bueno, saluda a Sandra y saluda a Marce, bueno, no entiendo bien el nombre. Bueno, te quiero, gracias, muchas gracias, y bueno, pronto volvemos al ruedo con alguna otra cosa o con esto mismo, seguimos conectados. Mañana
mañana tenemos un vivo muy interesante con unas mediadoras de España que trabajan en mediación accesible con personas sordas. Vamos a estar dando un curso de formación de capacitación continua de mediadores, que si Dios quiere que tenemos así, si vos podés, si podés organizarlo. Total. Y entonces vamos a trabajar el tema de la mediación accesible, que también creo que es otro desafío que tenemos por delante las y los mediadores. Y después el jueves tenemos una abogada y mediadora que trabaja en los divorcios mediados de alguna manera, pero no solo, pero planificados. Es muy interesante lo que nos plantea. Y Ujú. el sábado lo tenemos al maestro Juan Carlos Besula hablando de mediación restaurativa con adolescentes, que es un placer inmenso. Imperdible, total. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. gracias a todas, todos los que Gracias, estuvieron, por los aportes y a vos, Ali. Bye bye. gracias. Cariños. Gracias, gracias. A ver.